cuando tú digas. Pues buenos días, soy Marta Barrufet, radióloga intervencionista del Hospital Clínic de Barcelona. Y hoy en la sesión vamos a hablar del tratamiento de las estenosis virales malignas, drenajes y prótesis, que hoy era a cargo de la doctora Teresa Moreno, que trabaja en el Hospital Juan Carlos Jiménez de Huelva. Como expertos en el tema vamos a tener a Íñigo Insausti, del Hospital Universitario de Navarra, y a Ana Fernández Tamayo, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Como ya sabéis, las preguntas las haremos por el chat y resolveremos al final de la charla. Pues cuando quieras, Teresa. Pues nada, muchas gracias, Marta. Primero agradecer bueno, a Salva y a todo el equipo de Plataforma por la Imagen. Yo creo que ya me han invitado varias veces y felicitarles, bueno, pues esta gran idea que desde el principio creo que han tenido. Comentaros que, bueno, no tengo ningún conflicto de interés con ningún material que salga en la presentación, pero tampoco fuera de la presentación. Y lo primero, bueno, es poner esta diapositiva y en la cual, bueno, pues os digo qué es lo que tenemos que saber. Todo está en este libro, ya os lo he comentado, para mí es un clásico y no solamente está este, sino que también tienen una continuación que tanto Lorenzo como Carlos hicieron. Está publicado ya desde finales de los 90. Y una vez que os lo leáis, pues ya no tenemos nada que hacer. Yo creo que si os lo supierais, tuviéramos tiempo para dejároslo leer, pues nos podíamos marchar o pasar directamente a hacer preguntas y hacer dudas. Pero bueno, pues como estoy aquí, me han invitado y hay que resumir un poco todo lo que viene en ese libro y algo de mi experiencia personal, pues vamos a empezar. Ya os he comentado que he hecho una presentación muy dirigida a jóvenes adjuntos y a residentes en formación, intentando, bueno, resolverles algunas pequeñas dudas, tanto en lo que tenemos que hacer antes de iniciar el procedimiento como en los materiales y cómo se realizan algunas pinceladas de cómo podemos realizar este procedimiento que, aunque sea bastante frecuente en las salas de radiología intervencionista, no por ello es un procedimiento complejo y como podréis observar, quizá uno de los procedimientos o quizá el procedimiento con mayor número de complicaciones de todos los que realizamos en la sala de intervencionismo. Lo primero que tenemos que hacer siempre es tener dudas, plantearnos preguntas y intentar obtener respuestas antes de comenzar a hacer un drenaje biliar. Y como ya he mencionado, siempre está esa lucha entre si el procedimiento de drenaje biliar tiene que ser realizado de forma percutánea o tiene que ser realizado de forma endoscópica. Hoy en día los pacientes con una ictericia obstructiva maligna o del tipo que sea, pero maligna, que es la que nos toca, está ingresado en las camas de digestivo fundamentalmente. Puede ser que también en medicina interna o en oncología, y los propios digestólogos son los que van a decidir qué tipo de procedimiento se hace. Pero claro, si nos metemos en la bibliografía y empezamos a buscar y desde esa premisa que parece que está en todas las guías de práctica clínica, de que el procedimiento de elección es el procedimiento endoscópico porque es más fisiológico, porque se entra a través de la papila, podemos observar que incluso los propios digestólogos, como en este artículo que veis aquí abajo, en un estudio pequeño ya observan que los resultados son más satisfactorios cuando son realizados por radiólogos intervencionistas que cuando son realizados por digestólogos, es decir, que nuestra tasa de éxitos es mayor y que probablemente las complicaciones sean las mismas, diferentes, pero las mismas. Pero si hacemos ya un estudio, yo creo, más importante, que está realizado por oncólogos, en cuanto a la eficacia, las complicaciones, y se hace un metaanálisis, llegamos a la conclusión de que los resultados siguen siendo superiores para los radiólogos, pero las complicaciones son muy parecidas, diferentes, pero muy parecidas. Los radiólogos tenemos más complicaciones hemorrágicas y los oncólogos, y los endoscopistas tienen más complicaciones de perforaciones y complicaciones infecciosas. Por eso, si hablamos de las ventajas con respecto a la endoscopia, como os he comentado, es que hay menor número de complicaciones generales, sobre todo la sepsis, y no tenemos menor número de perforaciones duodenales o colangitis y pancreatitis, pero tenemos varias desventajas también, entre ellas el sangrado es mayor cuando se hace, por supuesto, por una vía transhepática, el desplazamiento del catéter en la vía biliar derecha, fundamentalmente, más que en la izquierda. En el caso de que coloquemos prótesis, nos evitamos este desplazamiento del catéter y un mayor porcentaje de metástasis en los colangiocarcinomas a nivel hepático por el punto por donde hemos entrado, por arrastrar células tumorales. Entonces, ante
ante esta gran diversidad de opiniones, creo que lo que nos tenemos que basar los radiólogos es publicar mucho más lo que hacemos y entonces comparar. Y básicamente, quién tiene que realizarlo va a depender de la localización del tumor. Cuando el tumor es un tumor central, es decir, un tumor proximal, normalmente se realiza un abordaje percutáneo, y cuando es un tumor distal, como es el carcinoma de páncreas, hay que hacer un abordaje por CPR. La segunda sería, ¿qué prueba de imagen? Yo recuerdo en los años en que empecé que con una ecografía abdominal y una dilatación de la vía biliar, donde el ecografista nos decía que existía una masa en la cabeza del páncreas, muchas veces era suficiente como para realizar un drenaje biliar, sobre todo cuando la bilirrubina estaba muy elevada, en valores de 20, por encima de 15, 20, o en el caso de una colangitis aguda. Yo creo que hoy en día no podemos basarnos en una ecografía, y de estas dos técnicas, que son el TAC y la resonancia, evidentemente la técnica de elección, siempre que sea posible, es un TAC trifásico, que nos va a marcar la anatomía hepática, la atrofia o ausencia de un lóbulo frente a otro, dónde se encuentra localizado el tumor y dónde está la vía biliar más o menos dilatada. Pero como tenemos que conocer todos estos parámetros que aquí os marco, es decir, la extensión de la lesión, si existen lesiones tumorales metastásicas o no metastásicas, si son centrales o periféricas, si existe una atrofia de uno de los lóbulos, cuál es el que tiene mayor funcionalidad, el lóbulo hepático derecho o el lóbulo hepático izquierdo, si están los radicales biliares dilatados o no. Y conocer la naturaleza tumoral, no qué tipo de tumor es que podemos encontrar un Mirichi, que sabéis que es una inflamación de la vesícula biliar por un cálculo que está clavado en el fístico y que puede condicionar también una dilatación de la vía biliar y que nos puede hacer confundir con un tumor, y luego conocer si existe una obstrucción duodenal asociada para tener en la mente la posibilidad de tener que colocar una prótesis duodenal y una prótesis biliar de forma conjunta. Bueno, en estos casos habría que hacer una colangioresonancia. Como en el caso anterior, os pongo algunas imágenes de la resonancia magnética, donde claramente vemos que es un tumor central y que los radicales biliares de este lóbulo hepático derecho, dado que no existe el lóbulo hepático izquierdo, están dilatados y no confluyen. Esto puede hacernos decidir que tendremos que hacer una doble punción si queremos drenar esa vía biliar. Y como antes hemos comentado, es importante, yo creo que todo el mundo tiene que tener este esquema en algún lugar guardado, por si no nos acordamos de ello, que es la clasificación de Bismuth del colangiocarcinoma. Como tenéis en esta otra foto, en este otro vídeo que he hecho de una colangioresonancia con una técnica MIP, tenemos que ver y analizar si todos los radicales biliares van a confluir, si va a haber afectación de radicales biliares segmentarios, si son de primero o segundo orden, y si podemos hacer un drenaje biliar derecho o izquierdo, siempre preservando el lóbulo hepático que tenga la mayor funcionalidad. Cuando es un tipo 1, puede ser realizado tanto por nosotros como por los endoscopistas, pero yo creo que el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 3B y el tipo 4 entraría en la no realización, debe ser realizado por los radiólogos por la mayor facilidad y la mayor accesibilidad. Con respecto a la localización tumoral, podemos extender un poco más esta clasificación y incluir en este último tipo si la obstrucción es distal, a los carcinomas de páncreas. En el tipo 4B yo creo que no deberíamos hacer nada. Sería el paciente en el cual el drenaje biliar no se encuentra indicado. Bien, si seguimos. Tenemos que definir a continuación en el siguiente punto, una vez que ya hemos valorado mediante técnicas de imagen, si el drenaje biliar es derecho o el drenaje biliar es izquierdo. En el caso de que no haya lóbulo hepático izquierdo, es evidente que lo vamos a realizar por el lado derecho, como en el caso que os he puesto antes. Pero luego después hay que valorar las características que también os he mencionado. Siempre acceder a una vía biliar dilatada, siempre acceder al lóbulo que no esté infiltrado, que no tenga lesiones tumorales y que funcionalmente es más activo. Siempre acceder al izquierdo si la vía biliar izquierda está dilatada y podemos acceder ecográficamente porque es más cómodo para el paciente y además el acceso es mucho más seguro por vía ecográfica.
Y en mi centro, por lo menos, si se va a realizar cirugía, los cirujanos prefieren siempre un acceso derecho para que le tutoricemos la vía biliar previa a la cirugía, sobre todo y fundamentalmente en carcinomas de páncreas o en carcinomas, oncologiocarcinomas tipo 1 o tipo 2 de Bismuth. Aquí tenemos las ventajas que ya os he mencionado. Yo creo que el derecho es más cómodo para el operador, nos irradiamos bastante menos, pero el izquierdo es más cómodo para el paciente, es de elección en el caso de la ascitis, puesto que minimiza el bilioperitoneo y en el caso de que exista un sangrado también minimiza ese sangrado del peritoneo que se nos puede pasar inadvertido. Tiene menos complicaciones como es la fuga de la bilis y la punción pleural, y el derecho es también de elección cuando la vía biliar no se encuentra dilatada y tenemos que acceder exclusivamente de forma fluoroscópica, intentando rellenar esos radicales biliares. ¿Y por qué es de elección? Pues como ya veréis ahora en las fotos que vamos a poner a continuación, que el radical se coloque de forma paralela a la aguja es muchísimo más fácil en el lado derecho que en el lado izquierdo. Con respecto a las indicaciones y contraindicaciones, la mayor parte de ellas son las mismas que en otro tipo de procedimientos. Como siempre, que la coagulación esté corregida. Parece como que la vitamina K no se pone siempre cuando hay una ictericia obstructiva, algo que yo creo que debe inyectarse desde el mismo momento, porque aunque el paciente tenga la coagulación aceptable cuando ingresa tras 10, 15 días con ausencia de bilis hacia el tubo digestivo, siempre se produce una alteración de los factores de la coagulación vitamina B dependientes. Una contraindicación podría ser la ascitis masiva. Tendríamos que hacer un drenaje de las mismas para minimizarlo. Como hemos dicho, una ocupación completa de LOEs o de lesiones tumorales, que también es relativa. Y yo quiero hacer hincapié en dos parámetros. Uno que es la escasa supervivencia por drenaje y otro es la no posibilidad de drenaje. Los oncólogos, fundamentalmente los oncólogos, aunque también los digestólogos, se enfrentan con un paciente en muchas ocasiones joven al que tienen que ofrecerle algo. Tienen que ofrecerle por lo menos que la bilirrubina descienda por debajo de 5 o de 3 miligramos, dependiendo de que sea un paciente cirrótico o que esté con tratamiento quimioterápico, para poder continuar con ese tratamiento quimioterápico, y nos fuerzan a hacer un drenaje biliar que en muchas ocasiones no se encuentra indicado. Por ejemplo, esto corresponde a la colangioresonancia que os he mostrado antes. Era una paciente joven, además con ascitis. Ya habíamos visto la colangioresonancia, pensábamos que había varios radicales infiltrados, pero se nos insistió mucho para intentar bajar la tasa de bilirrubina y poder ofrecerle a esta paciente un tratamiento quimioterápico. Como podéis ver, pues hay una infiltración clara, no solamente del hepático izquierdo, sino de radicales de segundo orden, y que algunos radicales derechos también estaban infiltrados. Curiosamente, tras el drenaje descendió la bilirrubina, pero la paciente, que estaba ya con un mal status performance, pues falleció al cabo de 3 semanas. No sabemos si nosotros le dimos la puntilla o bien falleció en relación a su proceso neoplásico, pero lo que sí tenemos claro es que en este caso nunca deberíamos haber hecho un drenaje biliar, que ha servido más bien para poco. Por lo tanto, nunca drenar si hay una afectación de canalículos de segundo orden. Y ahora pasamos quizá a esa parte que yo creo que a los residentes siempre les asustan, y es saber qué tipos de materiales estamos utilizando o qué necesitamos para hacer un drenaje biliar. Yo creo que la base es esta aguja que hay aquí, que puede ser esta o una parecida, que es la famosa aguja de Chiva, que es una aguja de un pequeño grosor, de un 21G, con una gran luz interna y con un bisel adecuado para obtener, en el caso de las biopsias, la mayor cantidad de material, y en el caso de los drenajes biliares, para poder introducirnos en la vía biliar. Las hay ecogénicas, que nos facilitan mucho el acceso en la vía biliar izquierda, y luego un introductor, bueno, que está formado por 3 partes y que vamos a ver más despacio a continuación, y por el cual se puede introducir esta pequeña guía de 0,21 o 0,18, que es imprescindible para un drenaje biliar con aguja fina. Tenemos que tener guías de varios tipos: la guía fina de 0,18 o 0,21, guías teflonadas, guías hidrofílicas para poder traspasar esa oclusión, y guías de alto soporte.
Unos catéteres que todos nosotros conocemos como catéteres de manipulación biliar. Tienen una punta llamada punta Bernstein, también discretamente angulada, en palo de hockey, y que sean cortos, de 40 o 60 centímetros, que nos permitan una adecuada manipulación. Otros materiales pues, son los dilatadores, precisos para introducir los catéteres de drenaje o las prótesis. Y yo diría que un introductor del 7F, este es verde, creo para los daltónicos no sirve, pero creo que los introductores verdes corresponden a un 7F de grosor, que muchas veces nos sirve para tutorizar la vía biliar, para introducir contraste, para drenar la vía biliar, que nos permite un adecuado manejo de guías y nos evita que se migre y que la bilis salga, y que además, como su grosor externo es superior al 7 French, nos evita el uso de dilatadores, puesto que ya nos va a dilatar hasta un 9 French y nos va a permitir la introducción de los catéteres de drenaje, ya sean catéteres de drenaje convencionales, si no conseguimos atravesar la zona ocluida y dejar el drenaje externo, o catéteres de drenaje biliar interno-externo. También me gustaría deciros que los introductores actuales del 4F, fundamentalmente radiales, podrían sustituir a este sistema coaxial de mandril metálico, mandril plástico y vaina, y sobre todo en pacientes delgados, porque uno de sus mayores problemas es que solo tiene 10 centímetros de longitud. También utilizar un catéter pigtail fino del 4F a través de este introductor para drenar la bilis previo a la manipulación, mejorando el éxito de sobrepasar la estenosis, y sobre todo, al drenar la bilis, evitar que las complicaciones infecciosas surgan a continuación. Y luego introductores pelables del 8 y 10F cuando queremos colocar un catéter de drenaje biliar y no nos es posible, en pacientes obesos, en pacientes con ascitis, o cuando la estenosis que queremos superar es de gran dureza. En cuanto a los catéteres de drenaje biliar, sí comentaros, sobre todo para los residentes, que el catéter de drenaje biliar va a tener una marca radiopaca. Desde esta marca radiopaca hasta el final del pigtail existen múltiples orificios. Si la estenosis está donde yo marco, los orificios que están dentro de la vía biliar van a drenar la bilis hacia el duodeno, pero que cuando precisamos un catéter de drenaje biliar con mayor número de orificios no siempre está disponible, y son muy útiles en las estenosis venosas centrales. No quiero hablar de casas comerciales, pero deciros que desde luego hay una casa comercial que sí dispone de este tipo de catéteres y no tenemos que estar haciendo agujeritos, que muchas veces ha ocurrido a lo largo de todo el eje del catéter. Utilizarlos y pedirlos, porque merece la pena tenerlos en nuestras salas. Os voy a poner un pequeño vídeo de los que tenía yo puesto en YouTube de cómo se utiliza el sistema coaxial, ¿no?, introductor. Aquí os muestro la guía fina de 0,21 junto a la aguja, y bueno, el sistema, que consta de 3 partes: un mandril metálico interno, un introductor plástico y una vaina externa, a través de la cual luego podemos introducir una guía de mayor calibre, como la que estoy mostrando ahora mismo, que es una guía teflonada de 0,38. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues cuando lleguemos al sitio de punción, retiramos el mandril interno de la aguja de Chivas y pasamos nuestra guía de 0,21 o 0,18. Y una vez que hemos pasado la guía, vamos a retirar la aguja, y a través de esa guía pasamos el sistema introductor. El sistema introductor lo colocamos con suavidad hasta el segmento recto. Recordad que lleva un mandril metálico interno que debemos retirar, y una vez que retiramos parcialmente el mandril interno, sujetamos el mandril con la guía y avanzamos el mandril plástico hasta el interior de la vía biliar. Ya una vez dentro y con la vaina, una vaina que nos permite introducir una guía hidrofílica o una guía teflonada de mayor grosor, dejando siempre la guía fina en su interior como guía de seguridad, podemos continuar el drenaje biliar. A ver si. Bueno, ¿y cómo lo hago? Pues yo lo hago, pues como todos los radiólogos intervencionistas. Puede ser que cada uno de nosotros tengamos una pequeña técnica. Lo primero que tenemos que conocer es la anatomía. En cuanto a esta fotografía, solo mencionaros que el receso pleural posterior llega mucho más abajo de lo que pensamos. Vemos el hígado y vemos el pulmón y no vemos el receso. Hay que tener cuidado. Pinchar por debajo de la 10ª costilla y por el borde superior de esta,
dado que por el borde inferior va el paquete vasculonervioso. Podemos hacer complicaciones hemorrágicas si pinchamos por la parte inferior de la costilla y además es mucho más doloroso para el paciente. También recordaros, cuando hacemos un drenaje biliar izquierdo, las dificultades de acceder a esta vía biliar, porque la parrilla costal nos va a impedir muchas veces la punción. Siempre en la vía biliar izquierda utilizar el control ecográfico y la mayor parte de las veces tenemos que dirigir la aguja de forma ascendente para la punción de los radicales del segmento 2 o del segmento 3. Bueno, ¿cuáles son los puntos? Pues los que veis a continuación. Lo primero es alcanzar el radical biliar con una aguja de Chivas. Lo segundo, verificar que estamos en la vía biliar, ya sea aspirando o introduciendo contraste. Si es una vía periférica, podemos seguir adelante. Si es una vía central, rellenar y nunca utilizarla por la alta cantidad de complicaciones. Pasar la guía fina, el sistema introductor unipunción o el introductor del 4F, la guía hidrofílica para sobrepasar la zona de la estenosis, esto hacerlo con catéter y guía y luego ya terminar de colocar el sistema de drenaje. No os lo repito, aquí está el sistema que ya utilizamos todos. Y bueno, aquí veis cómo, bueno, pues hemos hecho una punción periférica y la guía teflonada, perdonad, la guía 018 que utilizamos o 021, pues tiene una punta muy radiopaca y ya la tenemos colocada dentro de la vía biliar. Una vez que hemos colocado dentro de la vía biliar, vamos a introducir nuestro sistema introductor unipunción. En este caso, aunque no es tan favorable, aquí lo veis, hemos pinchado el radical biliar, confirmamos que estamos, avanzamos la vaina y una vez que hemos avanzado la vaina, con el catéter y con la guía llegamos hasta el duodeno. Ya tenemos la guía puesta dentro del duodeno. Como vamos a colocar una prótesis biliar, medimos la longitud de la prótesis con un catéter centimetrado, terminamos de colocar la prótesis y si queremos hacerlo todo en un solo paso y embolizar el tracto de salida, si encontramos una estenosis que nos impida el paso del contraste, procedemos a dilatarla y una vez que ya tenemos la prótesis colocada, que confirmamos que no hay fuga de bilis, que no tenemos hemovilias, podemos retirar la guía embolizando el tracto de entrada. Aquí tenéis otro caso donde es un poquito más dificultosa la entrada. Tenemos que juguetear exactamente con esa guía fina. Igualmente, pues canalizar la vía central. Y aquí veis pues cómo colocamos ese catéter de drenaje biliar interno-externo. Esta marca radiopaca nos marca el final de los orificios. Siempre hay que dejar todos los orificios dentro de la vía biliar. No podemos dejar orificios en parénquima hepático porque un orificio puede contactar con un vaso. Esperemos que sea portal o una suprahepática, y ello nos puede llevar a una hemovilia. Si fuera un vaso arterial, la hemovilia sería masiva y desde luego tendríamos que actuar muchísimo más rápidamente. En el lado izquierdo, después de localizar un radical ecoguiado, podemos confirmar que estamos en el mismo mediante una pequeña cantidad de contraste. Aquí veis que pasamos la guía fina y nos cuesta trabajo porque lo que tenemos que superar es una prótesis que ha sido infiltrada proximalmente por el tumor. Entramos dentro de lo que es la vía biliar, pero no dentro de la prótesis, y cuando ya hemos asegurado con un introductor o con un catéter que estamos dentro de la vía, vamos retirando progresivamente para intentar introducirnos en la vía biliar permeable y en el duodeno, pues a través de la prótesis biliar. Colocamos otra nueva prótesis y confirmamos la permeabilidad. Y ahora vamos a hablar un poquito de las prótesis. Estamos hablando de los catéteres de drenaje biliar que cuando se utilizan, bueno, pues los utilizamos como un primer paso siempre que haya una colangitis, como un drenaje biliar definitivo cuando el paciente es subsidiario de una cirugía curativa, pero cuando hay ascitis o cuando creemos que la supervivencia del paciente va a ser muy escasa, pero lo más cómodo, sobre todo en pacientes paliativos, en donde no se va a hacer una cirugía, es realizar en un solo paso el drenaje biliar y la colocación de prótesis. Si es posible, y hemos cogido un radical muy periférico, embolizar el tracto de entrada y ello pues facilita que el paciente tenga mayor confortabilidad y pueda abandonar el hospital lo antes posible sin tener que llevar un catéter que es molesto y que además puede migrar. ¿Qué os puedo decir con respecto a cuántas prótesis?
En estos dibujos, que los he sacado del libro de Lorenzo García, podéis ver que va a depender de dónde se encuentre la obstrucción. Colocaremos una sola prótesis, ya sea por acceso derecho o izquierdo, cuando la obstrucción afecta a los conductos hepáticos centrales, ya sea hepático o colédoco. Cuando nos está afectando a los hepáticos propios, tendríamos que colocar dos prótesis. Puede ser que lo que utilicemos sea la variante en T, como podéis ver aquí, es decir, una de derecha a izquierda, atravesar la prótesis y luego colocar otra desde el lado derecho hacia el hepatocolédoco. O podremos colocar dos prótesis, la variante en I, desde el lado derecho al izquierdo y desde el lado derecho hacia el hepatocolédoco, o bien por un drenaje biliar doble desde la derecha hacia la izquierda y avanzar hacia el duodeno. ¿Y qué tipo de prótesis? Vamos a hablar muy poquito de las prótesis. Deciros que tradicionalmente y desde hace muchos años la prótesis de elección en el drenaje biliar era la malla que veis aquí, que es la prótesis de Wall-Stent. La prótesis de Wall-Stent tiene varias ventajas, entre ellas que es muy radiopaca, se visualiza perfectamente, tiene una malla cerrada que disminuye o evita el crecimiento intraprótesis y también tiene algunos inconvenientes. Ya desde hace varios años se empiezan a utilizar las prótesis de nitinol, que como podéis ver en la figura, tiene lo que se llama una malla abierta, pero también tiene varias ventajas, como es que es más fácil de su colocación. Y finalmente han entrado a formar parte de la terapéutica las prótesis recubiertas. Vamos a ver un poquito de todas ellas en general. La prótesis recubierta ya veréis que tiene también algunas ventajas y varios inconvenientes. ¿Qué es lo que os aconsejo yo a la hora de colocar una prótesis? Lo primero es medir la longitud, pero siempre, a pesar de medir la longitud, no es como en una estructura vascular, que tenemos que evitar la menor cantidad de metal. En la vía biliar hay que coger la prótesis más larga que tengamos, siempre y cuando sea posible colocarla, pero por lo menos que supere 2 centímetros por la parte proximal y distal al tumor. ¿Para qué? Para evitar ese sobrecrecimiento tumoral que fundamentalmente es proximal, es decir, en el caso del colédoco, pues iría ascendiendo hacia los hepáticos. Siempre que sea posible, tenemos que respetar la papila. Lo digo por los colangiocarcinomas, que son las patologías donde los radiólogos vamos a actuar más. ¿Por qué? Debemos respetar la funcionalidad de la papila y evitar que se produzcan colangitis. Colangitis porque al abrir la papila, los gérmenes que hay en el duodeno de forma ascendente van a ir hacia la vía biliar y facilitan este tipo de procesos infecciosos. Con respecto al Wall-Stent, ya os he dicho sus ventajas. La ventaja fundamental es que se visualiza muy bien. Tiene su malla cerrada e impide ese crecimiento intratumoral, pero para mí tiene un pequeño problema y es que tiene mayor perfil que los stent de nitinol. Lo que hacemos muchos es colocarlo sin introductor para evitar sobredistender o sobredilatar la zona de entrada y sobre todo el acortamiento. Cuando uno está acostumbrado a colocarlo, no suele tener fallos, pero la prótesis se acorta. La ponemos en una determinada posición y después nos asombramos cuando la liberamos porque se ha cortado y sobre todo del lado más proximal, del lado más cercano a la liberación. Con respecto a las prótesis de nitinol, bueno, pues comentaros que es más fácil ajustarlas a la lesión, se utilizan mucho hoy en día, son de malla abierta y son más fáciles de manejar cuando hacemos colocaciones de dos prótesis, ya sea en forma de I y en T, porque se atraviesan con más facilidad y además el orificio para entrar la segunda prótesis se dilata también muchísimo mejor. Pero una cosa que no podemos hacer y que sí podemos hacer con el Wall-Stent es no retirar la prótesis. Una vez que comenzamos a liberarla, la tenemos que dejar donde estaba. Hay algunas que se pueden recuperar, pero no podemos tirar de ella hacia atrás, cosa que sí se puede hacer con el Wall-Stent. El Wall-Stent podemos empezar a retirarlo, sobre todo a nivel de duodeno, y a liberarlo y después retirarlo despacio porque su malla es fuerte y no se deshace y no se estira. Bueno, seguimos. Con respecto a las prótesis recubiertas. Ahora están bastante de moda. Parece ser que mejoran la permeabilidad a largo plazo, impidiendo el crecimiento intratumoral. No hay claras evidencias, pero lo que sí que hay que decir es que, primero, hay más facilidad de migración. Segundo, necesitamos un sistema introductor de mayor calibre para colocarla, lo que puede facilitar
las complicaciones, sobre todo hemorrágicas. Y lo tercero es que si tapamos el conducto cístico, podemos originar colecistitis. Eso hay que saberlo antes de colocarlas. Yo creo que sobre todo las colocan más los endoscopistas que nosotros, que también las colocamos en varias ocasiones. Y bueno, las complicaciones, yo creo que lo más importante es no salir corriendo, tener calma, saber qué van a ocurrir y pensar y decidir qué es lo que tenemos que actuar y decidir antes de empezar el procedimiento. Y me diréis, ¿por qué? Bueno, porque si veis en las gráficas que os pongo a continuación, las complicaciones en los drenajes biliares son elevadísimas, incluida la mortalidad. Y mirar aquí, estos son complicaciones de procedimientos benignos y malignos, pero los procedimientos malignos tienen unas complicaciones que se acercan al 20% con respecto a la morbimortalidad, muy elevadas si se asocia procedimiento maligno, o sea, proceso maligno y ascitis que pueden llegar a alcanzar hasta el 50%. Esto no lo digo yo, sino que las guías de práctica clínica, tanto la de la Sociedad Británica como las que tiene la Sociedad Americana de Radiología Intervencionista, los mencionan. Ya os he comentado que la malignidad y la ascitis puede producir una complicación hasta del 50%. ¿Y cuáles son las más importantes? Bueno, pues la infecciosa, que nos van a dar bacteriemias y sepsis. Dentro de la propia sala pueden aparecer importantes bacteriemias, hay que tenerlo en cuenta. Y lo que podemos hacer, aparte de dar la antibioterapia de eliminación biliar, es no sobredistender la vía biliar, poner la menor cantidad posible de contraste y, si es posible, extraer toda la bilis antes de comenzar a hacer el drenaje. Las complicaciones hemorrágicas son frecuentes, hacer punciones periféricas siempre y, en el caso de que tengamos una complicación arterial, detectarla, taponarla con el propio catéter de drenaje y en estos casos yo creo que en el 100% hay que embolizar la arteria hepática. Después tenemos el desplazamiento del catéter y el bilioperitoneo, que son complicaciones menores, pero que siempre hay que tener en cuenta. Os pongo aquí una complicación bastante frecuente, luego veremos cómo se puede evitar y sobre todo ocurre en pacientes obesos, y es que se forma un loop en la parte del catéter que queda en el receso peritoneal y, desde luego, como intentemos hacer lo que han hecho en esta fotografía, es decir, intentar pasar una guía para solucionar el problema, lo que vamos a hacer es perder el catéter. Luego los trucos os diré qué podemos hacer. Y aquí sí, desde luego, os diré algunos pequeños trucos que, como bien dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y que nos hemos ido transmitiendo de un radiólogo a otro en los cursos, en las jornadas y cada vez que nos vemos. Bueno, en mi caso, ¿cómo lo hago? Pues como cuando tengo un radical biliar y la vía biliar está dilatada, siempre intento utilizar la ecografía para un drenaje biliar izquierdo. En el drenaje biliar derecho es bastante complicado utilizar la ecografía y, en el caso de que lo hagamos, siempre nos vamos a un radical muy anterior y muy central. Con respecto a cómo localizamos los radicales biliares, a mí me gusta mucho más aspirar y sacar bilis que meter contraste directamente. El contraste empieza a mancharlo todo, lo ensucia, nos da manchones, empeora la visualización de un radical biliar cuando lo hemos canalizado. Por lo tanto, si es posible, a mí me gusta aspirar. Cuando aspiro y me sale bilis, pues lo relleno con contraste y, si es posible, con contraste diluido. ¿Por qué? Porque el contraste diluido me puede marcar adecuadamente la vía biliar y me permite ver después la aguja, la guía y el catéter. Si introducimos directamente el contraste sin diluir con alto porcentaje de yodo, luego después no sabemos dónde está la aguja ni la guía porque se visualizan bastante mal. Y luego es cuando he rellenado a nivel central y veo un radical biliar. ¿Cómo sé yo si este radical, como el que tenéis en la imagen, y la aguja es posterior o anterior a mi aguja? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es mover en este caso, el detector. El detector estaría en la parte superior y, como veréis aquí en la imagen, yo lo muevo y se me desplaza la aguja y se me desplaza la aguja con respecto al canalículo. Si queréis lo vemos otra vez. Bueno, como he angulado cefálicamente el detector, el que más se desplaza de las dos estructuras es la aguja, y esto me está indicando que la aguja se sitúa posterior al radical biliar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que retirarme sin salir de la cápsula y, en el mismo sitio donde estaba antes, realizar una punción más anterior con respecto a la mesa, es decir, más ventral.
Yo lo vuelvo a poner porque creo que es una imagen muy significativa y que utilizamos la mayor parte de los radiólogos. Bueno, con respecto a la aguja de Chivas, como os he dicho, hay que rectificar siempre retirando sin salirse de la cápsula. No podemos forzar la aguja de Chivas porque la aguja de Chivas es cierto que es muy fina, es cierto que el orificio que hace es muy pequeño, pero si la forzamos nos corta el hígado y podemos tener graves complicaciones. Otro de los consejos que os doy es que nunca perdáis la guía. Dejar siempre la guía de seguridad. Una vez que hemos atravesado la zona ocluida, sustituir la guía hidrofílica por una guía teflonada o una guía de alto soporte tipo Amplat, que no se resbalan. Son guías, sobre todo las guías teflonadas, baratas. Y nosotros somos médicos, no somos héroes. No podemos permitirnos perder esa guía porque sea una guía hidrofílica. Que si no está mojada se nos puede pegar al guante, se nos puede pegar a la bata y nos la llevamos, que además se resbalan con gran facilidad. Por lo tanto, os aconsejo siempre que cambiéis la guía por una guía teflonada. Y bueno, esto es un consejo que me dio un radiólogo intervencionista de Valladolid, que no recuerdo su nombre, y es que cómo recambiamos un catéter y evitamos que no salga la guía por todos los orificios del catéter. Pues lo que tenemos que hacer es coger la punta de la guía hidrofílica, plegarla e introducir la plegada dentro de la luz del catéter y ella con facilidad, sin salirse por ningún orificio, va a llegar al final del catéter y lo podemos retirar. Otro consejo, ¿estoy en la vía biliar o estoy en porta? Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la parte interior del sistema de unipunción, que tiene un grosor de 3F, que es 1 milímetro, y una vez que lo hemos usado, metemos contraste. Resulta que estamos en porta, bueno, he hecho un agujero de 1 milímetro, me retiro, me salgo de esa porta, dejo el sistema allí colocado, fuera de la porta y me voy a otro radical. Lo más normal es que la porta o el trayecto se acabe trombosando y no tenga ninguna otra complicación. Y como os he dicho también, en muchas ocasiones merece la pena sustituir este sistema coaxial por un introductor del 4F de radial, que nos permite drenar la bilis, introducir contraste, las dos guías en su interior, cosa que no podemos hacer con el sistema unipunción, porque para introducir contraste o utilizamos una llave especial o tenemos que retirar la guía que tenemos en su interior y podemos perder el acceso, cosa que no ocurriría con el introductor. Y por último, ya deciros que qué hacer en este caso. Bueno, el catéter está aquí. ¿Veis el pigtail que está en el otro radical, en el radical hepático o en el hepático propio izquierdo? Bueno, está fijo el pigtail por el hilo de seguridad. Lo que hay que hacer es tirar del catéter para que este loop se rectifique, y una vez que tenemos el catéter recto y rectificado, como se nos va a quedar dentro de la vía biliar porque el pigtail sin deshacer no deja salir de la vía biliar, pues entonces ya después sí que podemos cortar el hilo de sujeción, pasar la guía hidrofílica y volver a canalizar la vía biliar sin tener que volver a pinchar. ¿Y algo más que saber? Pues pocas cosas. Yo creo que siempre tenemos que tener este gráfico también a mano para conocer las variantes de la vía biliar, saber qué radical estamos drenando y a dónde accedemos, sobre todo en los casos tumorales. Y os dejo aquí, bueno, pues la bibliografía más importante. Por supuesto, la Biblia es el libro del doctor Lorenzo y poco más. Si queréis ver algún vídeo de nuestro canal de YouTube, ahí que tenéis el QR y nada más. Daros las gracias por vuestra atención y perdonar que haya sido tan pesada, que creo que ha sido más largo de lo que debería ser. Pues nada. Muchísimas gracias, Teresa. Yo creo que te Mm, has ajustado perfectamente al tiempo ujú, y ha sido una explicación muy docente y muy amplia. O sea, que nos ha dado un gran repaso a todas las cosas. Yo, que llevo años haciendo esto, algún tip aún me he apuntado, que aún no estamos utilizando. ujú. Y bueno, si quieres cerrar el modo de presentación, que veremos así también a los expertos, hay varias preguntas en el chat, pero yo antes me gustaría preguntarte, ya lo has dicho, dices que siempre pones el stent de primera intención, Sí. tanto en las, ¿no? Tanto en Espérate, las que sepsis cerró como... la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, ya Sí, está. bueno, no siempre, sí, si es posible, sí. Yo creo que el stent, si el paciente no tiene colangitis o no hay infección, si es paliativo, si hemos accedido por un radical periférico y no hay sangrado y no hay una hemobilia dentro de la vía biliar, yo desde luego intento colocar el stent. ¿Y Si retiras paso, todo? y lo ¿Retiras retiro todo? todo y lo embolizamos con Spongostand, sí, sí. Con la Vale. técnica clásica del Spongostand, bueno,
yo creo que, no sé, no lo he comentado, pero bueno, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Una es cortar lo que sería el introductor en la parte más próxima, bueno, a donde está el sistema valvular, ¿no? Y empezar a meter pequeños tapones de espongostán. Y bueno, a mí lo que me gusta es romper la válvula, más que nada, romper la válvula, y a través de la válvula, bueno, como está, hay una mezcla de contraste y un poquito de bilis, empiezo a meter los taponcitos y me resulta más fácil porque no tengo que estar ahí encajando el taponcito dentro de la vaina del introductor, ¿no? Y lo que sí que es importantísimo es confirmar que no tienes ni hemobilia, la ascitis, bueno, la pequeña fuga de bilis a peritoneo, yo creo que con el espongostán se evita, pero tenemos que confirmar de que no hay sangrado. Yo creo que si hay hemobilia, pues tenemos que parar, dejar el catéter. La hemobilia venosa, al cabo de una semana, normalmente ha cedido, se epiteliza la vena porta y no hay nada más. Si la hemobilia yo creo que es arterial, creo que no debemos retrasar el tratamiento porque es excepcional que eso vaya a taparse por sí mismo y lo que hay que hacer es embolizar la arteria hepática responsable del sangrado y ya está. ¿Eh? No, No sé, a ver, dime. nosotros bueno, aquí en el hospital la mayoría de las veces la verdad es que no vamos directos al estén, sobre todo en Ujú, las viales muy dilatadas, a veces preferimos, porque la intención es bajar la bilis, la bilirrubina, para que puedan hacer la quimioterapia, entonces sí que muchas veces dejamos para comprobar que realmente está bajando, que la evolución es buena, que pueda descomprimir lo máximo que pueda, y luego en segunda intención ponemos el estén. ujú. Pero bueno, me gusta tu opinión, no sé, el Íñigo y Ana, si queréis comentar. Bueno, primero de todo, Teresa, muchas gracias por tu presentación y bueno, enhorabuena por el trabajo. En nuestro centro en general solemos dejar también que drene la vía biliar y quizás esperamos también al diagnóstico histológico. En general es muy claramente una lesión maligna, pero también conviene tener la histología y que pase un comité quirúrgico que desestime una potencial intervención. Ese es nuestro punto de vista, pero es verdad que para el paciente es más cómodo hacerlo en un solo procedimiento. Entonces, las dos opciones son válidas, claro, pero solemos preferir hacerlo así. Bueno, también comentaros que normalmente lo hacemos cuando conocemos la etiología de la Mm. tumoración y el estadiaje, ¿no? Si nos llega un drenaje biliar y no ha pasado por el comité de tumores, sino que nos deja nos llega un drenaje biliar porque el paciente tiene una colangitis, muchas veces ni siquiera te planteas atravesar la estenosis, sino lo que quieres es drenar la vía biliar. Lo colocamos cuando ya tenemos muy claro por la edad del paciente o porque ya sabemos que tiene metástasis o porque conocemos la etiología o se ha hecho un estadiaje que va a ser que no va a ser quirúrgico, ¿no? O que quirúrgico definitivo, ¿no? Hoy en día, pues casi todos los oncólogos ponen una quimioterapia neoadyuvante y por supuesto luego puede haber una segunda oportunidad. En ese caso, si colocamos el catéter de drenaje biliar. Quizá no lo he dicho, pero yo creo que tampoco hay que perseverar excesivamente en intentar sobrepasar la zona de estenosis. Y evidentemente si el paciente tiene una infección o tiene una colangitis, ni muchísimo menos, ¿no? Que a veces que parece que nos empeñamos y inicialmente cuando la vía biliar está muy dilatada es más difícil sobrepasar la oclusión, que a veces dejar un catéter de drenaje biliar interno-externo durante unos días y luego volver a intentar pasar hace que el éxito sea todavía mayor. Es decir, si el éxito es del 90, pasamos al 98, al 99% cuando la viabilidad está drenada. Yo creo que es un poco por comodidad del paciente o por disponibilidad. Hay veces bueno, que tienes más pacientes que horas de sala y bajar otra vez al paciente, y más aún si es de un hospital comarcal que tiene que ser trasladado a otro hospital, es cuando más intenta solucionar los problemas en un único día, en un único procedimiento, pero no empeñarse, ¿no? Claro, en hacerlo. Ya. Luego, ¿eso qué os parece a vosotros? Si os parece también que realmente las complicaciones son importantes. A mí, yo es de los procedimientos donde más corro, o más corro no, o donde más veces tengo complicaciones, que parece que otro tipo de complicaciones están como más claras o más ajustadas, ¿no? Pero en el drenaje biliar, pacientes que crees que te ha ido todo muy bien o que va a ser muy fácil, bueno, pues se te pueden complicar. Y al revés, pacientes muy complicados no tienes, muy complicados porque la vía biliar es difícil de acceder o porque no está casi dilatada, a veces no tienes complicaciones y en otros pues te surgen rápidamente, ¿no? Esas bacteriemias que empieza el paciente a temblar y que bueno, que si tienes ahí al anestesista todo va muy bien o no va tan bien, ¿no? Una hemobilia que te surja de pronto y bueno, sobre todo no retirar la guía. Yo creo que lo de la guía es, en un drenaje biliar es imprescindible, ¿no? No retirarla nunca, porque no se te escape, porque retirarla no la retiras, se te puede escapar.
Íñigo, no sé si querías comentar alguna cosa. Sí, no, quería decirte que de lo que hablabais de poner de primera intención o de segunda el tema del Sten, a mí me parece que, a ver, idealmente, por ejemplo, a nosotros nos ocurre, sí que solemos poner más de segunda. Lo que ocurre es que sí que se nos critica por parte a veces de digestivo, que claro, como los endoscopistas sí que la ponen de primera, nos critican eso como que alargamos la estancia hospitalaria de los pacientes, ¿no? Al hacerlo en dos veces, digamos. Eh, lo digo porque no sé si sería, o sea, o es un punto importante, como ha dicho Teresa, de cara a ser más rápidos, digamos, que no sé si hacemos bien al hacerlo, pero por lo menos sí que parece ser que a ellos les permitimos dar el alta de forma más rápida y nos comenta Digestivo, por ejemplo, que sí que les parece que sería más rentable para ellos, ¿no? No sé cuál es vuestra opinión. Yo, como ya he dicho, que siempre que puedo la pongo. Si cumple los criterios, ¿eh? Si cumple los criterios, nosotros la ponemos. Y ya no tanto por el alta, sino yo creo que el paciente te lo agradece, ¿no? Eh, es más cómodo y psicológicamente es muy importante el no llevar nada fuera, ¿no? Le permite una higiene, le permite un poco olvidarse de su enfermedad. Y gente, sobre todo personas mayores, ¿no? Que lo que quieren es disfrutar de los meses que le quedan de vida. No sé, yo creo que para ellos es importante, ¿no? Esa solución, no el drenaje. Yo creo que el drenaje hay que colocarlo cuando, pues eso, cuando tenemos una hemofilia durante el procedimiento, cuando el paciente está séptico, cuando la punción no ha sido adecuada o cuando tenemos claro que es un tratamiento quirúrgico. Si podemos colocar una prótesis, yo creo que hay que colocarla, ¿eh? En el mismo procedimiento, ¿no? Y hoy en día, con la embolización del tracto, que usamos Spongostand, pero se puede utilizar, yo qué sé, pegamentos o cualquier pegamento, se puede utilizar coils, eso evita complicaciones, ¿no? La mayor parte de las complicaciones no están porque tú coloques o el tracto te sangre, sino si tienes claro cuándo hay que hacerlo, yo creo que merece la pena colocar la prótesis, ¿eh? Luego hay otro detalle que no he comentado aquí y es, bueno, que los cirujanos se empeñan en que no coloquemos prótesis cuando el paciente es curativo. Muchas veces no tanto porque quieren la tutorización de la vía biliar con el catéter, que es cierta, sino porque consideran que si le colocamos una prótesis al paciente, sobre todo cuando van a hacer un tratamiento quimioterápico neoadyuvante, luego después si hay cirugía, la prótesis se queda muy larga y no pueden retirarla. Yo creo que eso ocurre a los endoscopistas que colocan unas prótesis larguísimas, o por lo menos en mi hospital, y que les llega, bueno, para un cáncer de páncreas les llega hasta el hepático derecho, ¿no? Yo creo que nosotros sabemos colocar perfectamente la prótesis en la zona tumoral y en el duodeno. Al final, si le hacen una duodenopancreatectomía cefálica, se van a llevar todo, la prótesis incluida. Entonces, no sé hasta qué punto en estos pacientes también se podría colocar una prótesis biliar y durante los 2 meses o 3 que van a estar con tratamiento quimioterápico, pues estar, mejorado bueno, su status performance, que es lo que ahí tenemos que intentar, ¿no? No solamente mejorar la cantidad, sino la calidad de vida de los pacientes. Para nosotros en algún caso de estenosis benignas, como has dicho ahora, nosotros no colocamos stents, pero sí que algún caso sí que pasamos a los endoscopistas, porque si no han podido en primera intención, pero era indicación de endoscopia y no han podido porque la pila estaba no visible o lo que sea, luego se lo pasamos a ellos y lo convierten a endoscópico y hacen los cambios de ellos, todas las prótesis plásticas. Vale. Ujú. Bueno, Bueno, y de las prótesis recubiertas, ¿qué pensáis de las recubiertas? ¿Las usáis mucho, las usáis poco o qué? nosotros muy Nosotros poquito. la usamos principalmente cuando hay tumor, así que realmente ocupa mucho la vía biliar, ¿no? Y en esos casos puede estar más indicado porque el crecimiento tumoral dentro de la prótesis pues es más complicado para ese tipo de tumores que en los de celda, digamos, abierta, ¿no? O sea, los no cubiertos. El problema, como has dicho tú, es el tema de que si tienes un conducto cístico que, ¿no? que drena o Sí. que drena muy abajo en el colédoco, pues puedes provocar colecistitis. Entonces es por eso que tampoco es una cosa que nos guste demasiado. Y luego quería preguntarte también, hablando de prótesis y de materiales que hemos hablado, en estenosis benignas que estáis hablando ahora, ¿estáis usando también prótesis biodegradables? Sí, sí, sí la colocamos, sí. Ya hay incluso en la literatura estudios que dicen que si sabes ya que es claramente benigna, que desde el principio la coloques, ¿no? Que no te plantes.
Pero bueno, nosotros lo que hacemos una primera dilatación y si no funciona colocamos la prótesis. Sí, y la verdad no es que tengamos una casuística quizá como tiene el Partaolí más grande, ¿no? Que siempre la están publicando. Quizá tengamos una casuística menor de 10, 12 pacientes, pero sí que nos han ido bien. Las que nos han ido mal son las que nos decían que era benigna, pero al final era maligna. Esas son las que nos han ido mal, curiosamente, ¿no? Donde ha sido la citología negativa, donde los sitios de imagen decían que no, pero tú sospechabas que podía haber infiltración, aunque fuera peribiliar, ¿no? Pericanalicular, y luego, bueno, se la hemos colocado, ha fallado y, bueno, se demostró luego después, posteriormente, que realmente era una estenosis maligna. Yo creo que es una buena opción y funciona, ¿no? Funciona más que los balonazos de forma repetida. Yo creo que sí que se deben de utilizar las reabsorbibles, ¿eh? Ahora ya hay varios modelos, no solamente hay uno, y con bajos perfiles. El problema mayor de la reabsorbible ya sabemos todos, es la migración, ¿no? O sea, hay que hacer una buena dilatación y luego colocar la prótesis y que puede migrar. Pero bueno, como este era un tema solamente de patología maligna, pues no he hablado de ello, ¿no? Y luego de las prótesis, si queréis podemos comentar algo. ¿Cuál es la que más os gusta? Si seguir usando el wall stent, si os habéis pasado al nitinol, si usamos todas. Un poco, bueno, un poco. ¿Cuál es vuestra opinión respecto a las prótesis? Nosotros estamos usando nitinol, pero bueno, tenemos también Gold aquí. Ujú. De todas formas, Teresa, creo que tendríamos que ir acabando y Yo creo que sí. le daríamos paso a Salva para que finalizara la sesión. Salva Pedraza. Sí, bueno, muchísimas gracias Marta por tu excelente moderación. Gracias también Íñigo, Insausti y Ana Fernández por vuestros comentarios. La verdad es que ha sido un debate muy, muy dinámico y muy intenso y muy divertido. Y Teresa, yo creo que eres una gran profesora, no solo con tus vídeos del canal de YouTube, sino aquí, bueno, dominas todo con tus frases para recordar. Yo siempre hago un mini resumen. Yo creo que nos has explicado muy bien los trucos y recomendaciones. Nos has dicho que tenemos que prever antes las complicaciones, ¿no? Has dicho no somos héroes, somos médicos y después nos has animado a publicar nuestros resultados, ¿no? No sé si quieres dar algún mensaje final a la audiencia, Teresa. Bueno, no lo sé, ya lo has dicho tú todo, es que me resulta difícil, ¿no? Además, con todo lo que hablo yo, eh, creo que es un procedimiento que todo radiólogo intervencionista que empiece en ello tiene que hacerlo, porque nos va a surgir muchas veces a lo largo del año y sobre todo en las urgencias, en las guardias, y que lo que tiene que tener en la cabeza es, primero, tengo que hacerlo, segundo, cómo tengo que hacerlo y con qué material, dispongo de todo el material que necesito, y tercero, qué complicaciones me van a surgir y cómo las voy a poder, no evitar, sino subsanar, porque evitarlas a veces es difícil, pero no salir chillando ni gritando, no, sino tener la cabeza clara y saber cómo tienes que actuar, porque es lo que tenemos que hacer y poco más, nada más, ¿eh? Y conocer la anatomía de la vía biliar y ya está, nada más. Perfecto, seguro que contamos contigo para más sesiones, Teresa. Y simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos otra radióloga intervencionista, la doctora Sara Lojo, que nos va a hablar de radiología verde, Green Radiology. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Teresa, gracias, Marta, Nada, gracias, muchas gracias Íñigo, a gracias, vosotros. Ana, gracias, Dani. Nos vemos. Que tengáis un gran lunes. Igualmente, Un saludo. Deu. igualmente un Saludos. abrazo. Adiós, buen día, buen Abrazo. día.